Shabbat Shalom, bienvenidos al Ministerio Sabiduría en la Torá. Yo espero que los estudios en la página de web hayan sido de bendición para cada uno de ustedes. En esta tarde yo he decidido hacer este estudio que se llama ¿Qué es Kedushá? La razón es porque yo he estado estudiando acerca del libro de Vayikra, el libro de Hebreos y el libro de Vayikra, el libro de Levíticos, en las porciones de la Parashá semanal de este año del estudio de la Torá. Y en el estudio yo he estado encontrando algunas fases bíblicas, espirituales que yo nunca había visto anteriormente, o si la había visto, no me había profundizado de una manera ya más profunda para entender y poder escudriñarla con más detalle. Una de las razones por qué yo he decidido hacer este estudio es porque yo percibo una confusión en el cuerpo del Mesías en la cual muchas personas no están entendiendo el servicio del templo, no están entendiendo lo que es santidad y se está moviendo dentro de nuestros medios un antijudaísmo o antijudío, antisemitismo, anti-Israel, antisacerdocio, antilevítico, antitierra. Y a mí es muy preocupante porque como estudioso que somos de la Torá, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con lo que nosotros descartamos. Tenemos que ser muy cuidadosos también con tratar de describir qué es y lo que no es de Elohim, lo que es y lo que no es de Dios. Nosotros como pueblo, pues es preocupante porque si no entendemos los conceptos de santidad y no sabemos lo que es santidad de acuerdo a la Biblia, vamos nosotros a cometer unos errores demasiado grandes, bastante grandes. Yo espero que el estudio en esta tarde sea de bendición y que sea de edificación para cada uno de nosotros, que podamos edificarnos en los factores y en las bases principales bíblicas, para que nuestra vida espiritual pueda ser desarrollada sin tener que nosotros descartar los principios bíblicos. Y la función y la intención de este estudio no es para juzgar a nadie, no es para apuntar el dedo a nadie, ni ningún estudio de ninguna persona. Vamos a escudriñar esto juntos, vamos a estudiarlo, vamos a ver qué es lo que nos dicen las Escrituras y vamos a esperar que el Eterno, a través de su Espíritu, nos revele su verdad. Amén. Ok, vamos a entrar al estudio. ¿Qué es Kedushá? Es la pregunta principal. ¿Qué es santidad? La palabra Kedushá, la voy a explicar ahorita. La palabra Kedushá es mishnaica, es de la Mishnah. Los rabinos le dieron ese contexto. Kedushá, la raíz es de Kadosh, de santo. Y en ese contexto vamos a estar hablando en el día de hoy. Pero cuando tú hablas con un ortodoxo acerca de Kedushá, ellos todos entienden lo que es Kedushá, los niveles de santidad. Hay niveles de santidad. Y es algo que desafortunadamente en el medio de los creyentes no se ha enfatizado lo que verdaderamente significa Kadosh, santidad. ¿Sabían ustedes que el único lugar en todo el libro de Génesis, el único lugar donde la palabra Kadash o Kadosh o santificar aparece, no es en referencia a los patriarcas, sino en referencia al Shabbat? El único lugar donde la palabra Kadosh aparece en el libro de Génesis es en el capítulo 2, versículo 1, versículo al 3, en la santificación del Shabbat. Quiere decir que el Shabbat, el sábado, ahora tiene un nivel más alto de santidad que cuando usted reconoce el Shabbat, está reconociendo que el Eterno, el Todopoderoso, el Dios de Israel, Elohim, Él es el que creó los cielos y la tierra. Él es el que santificó ese día y cuando usted lo guarda se convierte en un testigo de la santidad, un testigo de quién es Él como creador, como juez y como todopoderoso. Cuando usted guarda el Shabbat en su hogar, está ahora siendo un pueblo santificado. La palabra santidad nunca se aplica en las Escrituras para una persona independientemente. Siempre se aplica para el pueblo de Israel y eso son una de las cosas que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Ok, yo tengo un PowerPoint, lo tengo en PDF. Ese estudio lo voy a poner en la página en español para que ustedes lo puedan bajar y me puedan seguir en el futuro o cuando vean el estudio en la página también lo puedan seguir. Ok, van a leer toda la información conmigo y vamos a hacer las conexiones y yo espero que de verdad esto sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a ir al PowerPoint para que ustedes puedan percibir mejor y entender conmigo a la evidencia que estamos tratando de mostrar. Ok, estamos viendo en su pantalla lo que es un prototipo de lo que es el tabernáculo, el Mishkan.
o Bet Hamikdash, el Bet Hamikdash o la tienda de reunión. Estamos viendo tres altares. En el tabernáculo se encontraban tres altares. Uno, el lugar santísimo, Kadosh HaKadoshim. El dos, el altar de oro, del incienso, que se encontraba en el lugar santo. Y tres, el altar que se encontraba en las afueras del tabernáculo, que estaba expuesto a lo que era el sol y lo que era el ambiente. ¿Sabían ustedes que en cada lugar habían sacrificios diferentes? O el altar principal, que era de 100 pies de alto, 100 pies de largo y 15 pies de alto en el segundo templo. ¿Okay? Ahí se ponían los animales para sacrificios. Se hacía el minja, se hacía el olá, se hacía el shelamim, se hacía el asham y se hacía el hataat. Los 5 sacrificios principales que se llevaban a cabo en el altar que se encontraba el exterior. ¿Okay? Solamente los levitas podían estar y los sacerdotes podían estar en esa área. Pero los sacrificios que se ponían en ese altar eran para pecados involuntarios o violación individual. Para pecados involuntarios y para una violación a un mandamiento individualmente. Para pecados individuales. O lo que se llama es la transgresión, en la cual en este caso vendría siendo un sacrificio en la cual tú pides perdón y le das una compensación a la persona con quien tú hiciste transgresión. En el altar de incienso de oro es para pecados involuntarios comunal, una violación comunal. Una de las cosas que principalmente nunca se enfatiza en lo que es el estudio de la Torá es el caso de que en Israel se encuentra lo que es pecados individuales y después pecados que influyen todo el honor de toda la comunidad. Sabemos que el honor de uno puede traer honor a toda la comunidad o la vergüenza de uno puede traer vergüenza a toda la comunidad. Y en el sacrificio es igual. Sabemos que la sangre de los animales que se presentaban en el altar exterior se llevaba al altar de incienso de oro que estaba dentro del Kadosh, del lugar santo. Y se ponía la sangre en las esquinas del altar de incienso. Eso era para pecados involuntarios comunales de toda la comunidad. ¿Ok? Después se encuentra en el día de expiación cuando se llevaba la sangre del buey, del macho cabrío y después de un toro, de un buey. Y ahí eran para pecados de voluntarios, pecados de voluntarios y pecados unrepentant violations, violaciones que no se habían arrepentido. En otra palabra, el pueblo hizo una violación en contra de la Torá, no se había dado cuenta y de repente ahora el día de expiación, el sumo sacerdote pide perdón al Eterno por el pueblo de Israel y trae los sacrificios y pone la sangre en el lugar santísimo y ahí hay expiación para el pueblo de Israel como comunidad. El día de expiación no tiene que ver con ningún pecado individual, tiene que ver con todo como comunidad, como pueblo. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Ok. Quiere decir que si estamos fijándonos, estamos hablando acerca del tabernáculo, cada lugar del tabernáculo tenía un nivel de santidad más alto. Un nivel de santidad más alto. Y eso lo voy a mostrar ahorita. Vamos a hacerlo ahora, pero quiero ir al PowerPoint primero. Dame un segundito. Quiero buscar algo aquí rapidito. Vamos al PowerPoint, quiero que ustedes vean esto. En el templo nada más se encontraban 10 diferentes niveles de santidad. 10 diferentes de Kedushá. Esto es algo que desafortunadamente muchas personas no estudian porque no están al tanto de la información. No estamos nosotros entendiendo estos principios. Entonces, cuando nosotros hablamos en contra de la santidad de un lugar en el tabernáculo o del sacerdocio o de un trabajo que hacía un sacerdote o un levita que estaba ya puesto en ese lugar por el Todopoderoso, ¿qué ocurre? Estamos hablando en contra de la santidad del Todopoderoso, de Yahweh. Lo que están viendo en su pantalla es una foto del templo del primer siglo. ¿Okay? Y yo puse unas flechas para que se pudiera definir dónde que estamos hablando, porque como está en inglés, quiero definirlo. ¿Okay? Se encuentra el Temple Mount. El número 1, si ustedes ven a su mano derecha en la pantalla, el número 1 se vendría siendo
¿Cuándo es que el tabernáculo, el templo, medía 500 codos por 500 codos? Esa era la dimensión del tabernáculo, del templo, perdón. ¿Okay? El número 2 es el sogeg. El sogeg es esa línea, era una pared que se encontraba alrededor del templo, en la cual no permitían a ningún gentil que pasara. Ese era el umbral del templo. Si cualquier gentil o una persona incircuncidada pasaba por esa pared, podían matarlo, porque era que una transgresión a la santidad del templo. Por eso es que a los levitas nada más se les permitía entrar al tabernáculo. Nadie se le permitía entrar nada más que a ellos. Se podía presentar un israelita al tabernáculo, a la puerta del tabernáculo, pero no cruzar ese umbral, al menos que tuviera una razón por cruzarlo. Porque si él estaba impuro, estaba transgrediendo la santidad de la santa, del lugar, del local, en la cual traía consecuencias, porque uno no puede ir de un lugar común a un lugar santo, sin pasar por un ritual de transición, que es santificación. ¿Ok? Entonces vemos el número 3, el gel. El gel es el espacio amarillo que usted ve allá, que tiene una medida de 10 amot. 10 amot, que dirige a los pasos, a los escalones que va subiendo al templo. ¿Ok? Esa área es más santa que el número 2 y el número 1. Yo quiero que me vayan siguiendo. ¿Ok? El número 1, los atrios de los gentiles, es más santo porque está en la montaña, en el monte de Jerusalén, Mount Sion. ¿Okay? El 2 es más santo que el 1. El 3, el gel, ese espacio ya entró a los atrios de todo lo que era el templo, es más santo que el 2 y el 1. ¿Okay? El número 4, que es the court of the women, que es los atrios de las mujeres, 135 codos por 135 codos de ancho. ¿Okay? Esa área es más santa que el resto de los números que les di. El número 5 se llama los atrios de los israelitas, que se llama Ma'amot. Los Ma'amot eran los israelitas que venían con los levitas. El Ma'amot eran los israelitas que bajaban con los levitas de los 24 órdenes de sacerdotes que bajaban todas las semanas para oficiar en el templo esa semana. Esas personas se paraban en esa área y la función de ellos era interceder por los levitas y por el pueblo toda la semana, que la función del tabernáculo, del templo, de los sacerdotes estaban ahí. ¿Ok? Esa área de los israelitas es más santo que el área de la mujer, que el gel, que la pared y que el área de los gentiles. Ahora nos movemos nosotros al número 6, que es el área de los atrios de los Kohanim. ¿Ok? El área de los Kohanim. ¿Los PowerPoint? Vamos al área de los Kohanim, en los atrios de los sacerdotes, en la cual ahora esa área, ninguno de los israelitas, si no tenían la autoridad para poder llegar, podían entrar en ese lugar. De vez en cuando podían, para llevar el animal, poner sus manos, pero tenían que salir. Por cierto, y para poder entrar a esa área, ellos tenían que ser sumergidos en las aguas, tenían que ser santificados para poder entrar. Nadie podía entrar a esa área si no estaba rociado con las aguas, con las cenizas de la vaca roja, que es para santificación. Y ese es uno de los requisitos que Yeshua vino a cumplir cuando él murió afuera del campamento. ¿Okay? El cordero es para redención, la vaca roja es para santificación. ¿Okay? Estamos viendo entonces el número 7 que ven en la pantalla. Ese es el área donde se encontraba el altar, a la parte norte del altar, el lugar norte del altar. Ahí se hacían unos rituales específicos, en ese lugar se mataban los sacrificios. Y ahora nos vemos al número 8. El número 8 es más santo que el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Estamos hablando de los niveles de santidad, Kedushá. Si una persona transgredía y ellos pasaban del 1 al 9 sin pasar por un procedimiento de santificación, o no era parte de los levitas, podía morir. Era penalidad de muerte, porque estás transgrediendo en contra de la santidad del rey que se sienta en esa casa. ¿Ok? Ok. El número 9
se llama Between the Altar and the Antechamber. Ahí ese es el área entre el altar y la entrada del tabernáculo, del templo. ¿Ok? Estaba el altar aquí. Había un espacio donde habían 12 escalones para subir a la entrada del templo, de lo que es el lugar santo. ¿Ok? Esa área es más santa que el resto, porque se está dirigiendo hacia dónde? Hacia el lugar santísimo, que es el lugar más santo del mundo. ¿Me está siguiendo? ¿Están conmigo, verdad? Ok, después se encuentra el número 10, que se llama an antechamber, que es el lugar, el cuarto donde se encontraba la entrada al templo, y había un velo de 76 pies de alto y era así de ancho, del ancho de mi mano acá. ¿Ok? Supuestamente se tomaba una gran cantidad de sacerdotes para bajar ese velo y poder lavarlo y hacer algunas cosas con el velo. Y por cierto, Josefo nos habla acerca de ese velo y dice que estaba entretejido con un simbolismo como si fuera ¿cómo te explico? Dame una palabra, dame un segundito, estoy pensando en la palabra en español ahora mismo. The Milky Way, como el espacio, ¿ok? Como los cosmos, ¿ok? Ahí se encontraba no solamente la entrada hacia el templo, el lugar santo y el lugar santísimo, pero también había una puerta, estaba el velo, había una puerta que era grandísima y se tomaba por lo menos 30 sacerdotes para poder abrirla. Se abría esa puerta y se dirigía inmediatamente al lugar santo, en la cual es el número 11. Entonces, el lugar santo es santo, pero el lugar santísimo es el lugar más santo de toda la comunidad, de todo el mundo. Quiere decir que la tierra es santa porque el Eterno la estableció, se ha profanado, ¿entiendo? Entonces, ahora Israel es más santo que toda la tierra. Jerusalén es más santo que todo Israel. El templo es santo que todo Jerusalén. El área de los gentiles, los atrios de los gentiles es santo, porque está arriba de la montaña, pero después de ahí en adelante todo sigue subiendo el nivel de santidad hasta llegar a lo que se llama el lugar santísimo, que nadie tiene acceso a entrar, solamente una persona tiene acceso a entrar a ese lugar y es el sumo sacerdote, más nadie, ¿ok? Ninguna persona tiene la autoridad o la jurisdicción para entrar en ese lugar, al menos que el Eterno lo haya ungido para hacer, que en este caso se llaman los hijos de Aarón. ¿Ok? Vamos a continuar. Por cierto, yo quiero tomarme un segundo, porque ayer en la parashá, cuando estaba enseñando el estudio de la parashá, noté algunas cosas porque cuando fueron ungidos los hijos de Aarón, en el capítulo 8, específicamente muy importante, se encuentra lo que es el honor adscrito y el honor adquirido. Y en referencia al honor de los sacerdotes es adscrito. Quiere decir que ellos han heredado un honor que fue dado por genealogía. El honor adscrito es cuando uno se lo han dado a una persona. En este caso es por los hijos de Aarón, reciben un honor adscrito y es eterno, porque es un regalo de rey. ¿Okay? Y en este contexto, los hijos de Aarón son, como familia, han sido santificados y son llamados santos. No individualmente, pero como familia. Por eso dice Aarón y sus hijos. ¿Okay? Y ellos son los únicos que han sido ungidos para hacer ese trabajo. Dice en capítulo 1, y habló Yahweh a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, los canastillos de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahí tenemos que entender un poco acerca de los convenios del umbral para entender por qué lo llevó a la puerta del tabernáculo. Hizo pues Moisés como Elohim le mandó y reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Elohim ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y le ciñó en el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod
y los ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo el Urim y Tumim. Después puso sobre la mitra sobre su cabeza, sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Yahweh había mandado a Moisés. ¿Cuál era el título de la corona que le habían puesto al sumo sacerdote? Kadosh la Adonai, santo a Yahweh. Quiere decir que si el Eterno estableció a esta familia y a este hombre como si fuera santo para él, ¿qué quiere decir cuando una persona reta el sumo sacerdocio diciendo que ya no existe y dice que ya no es válido y dice que ya ha sido eliminado, cuando fue el Eterno que estableció esa familia para ser santa para él, Kadosh? La única razón por qué los sacerdotes no pueden oficiar en este momento es porque no hay templo. Pero hay evidencia que se encuentran hijos de Aarón en todo el mundo, están en la dispersión. Y hay levitas también. Y por cierto, ahora hasta hay un examen genético, se llama Family Tree DNA, en la cual ellos pueden determinar que haya una marca específica en la cromosoma Y dentro de tu ADN que es distintivo de todas las familias de la humanidad. Solamente los hijos de Aarón tienen esa marca distintiva dentro de su ADN. Entonces nosotros tenemos que entender lo que es santidad, lo que es Kedushá. Aquí vemos que el Todopoderoso no solamente ungió a Aarón, pero a sus hijos, las vestimentas, todo lo separó para hacer Kadosh la Adonai, santidad para el Eterno. Ya esto no tiene una jurisdicción que solamente el Eterno puede determinar quién es y quién no es. Yeshua no estaba en contra del servicio del templo, porque él respetaba el oficio del sacerdocio. Yeshua está en contra de la corrupción de los sacerdotes saduceos que no eran descendientes de Aarón. En el primer siglo, los sacerdotes no eran descendientes de Aarón, de la línea directa de Aarón. Eran levitas, pero no eran de la línea directa que supuestamente se suponía que salieran los sumos sacerdotes. Habían sido ¿qué? Estaban usurpando la autoridad de Aarón y de su familia por el dinero. Estaban comprando el sacerdocio. Ok, quiero continuar leyendo porque este está bien interesante, este capítulo. Cuando lo estudiamos detalladamente y leemos los versículos, vamos a entender lo que es la santidad del sumo sacerdocio, el tabernáculo, las vestiduras y todo lo que incluye el templo. Ahora, cuando yo lea este capítulo, voy a empezar a determinar y a comenzar con el estudio y vamos a estudiar lo que es Kedushá. ¿Me están siguiendo? Amén, ok. Continuamos, estoy en el versículo 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y las cosas que estaban en él y las santificó. Vamos a parar ahí. Hermanos, el aceite de unción en el antiguo Medio Oriente se utilizaba en diferentes lugares. En Egipto lo usaban, los asirios lo usaban, los hititas lo usaban. Porque en el antiguo Medio Oriente, el ser ungido con aceite representaba levantar tu estatus a un nivel de legalidad. Quiere decir que cuando el Eterno le dice a Moisés que haga este aceite, y ustedes notarán que en las escrituras el aceite solamente pueden ser ungidos los hijos de Aarón y el rey nada más nadie. Y esos son oficios que han sido separados por el Todopoderoso a Israel, que solamente los hijos de Aarón pueden ser sumo sacerdote y solamente los hijos de David pueden ser rey de Israel. Quiere decir que todos los sacerdotes, Kohenim, son levitas, pero no todos los levitas pueden ser sumos sacerdotes. Todos los hijos de David son judíos, pero no todos los judíos son hijos de David. Entonces estamos viendo que estamos hablando del contexto legal, ¿ok? El aceite solamente se puede utilizar, ese aceite, estamos hablando la receta que le dio el Eterno a Moisés. Ese aceite solamente se puede utilizar para ungir al sumo sacerdote que tiene que ser legítimo de la línea de Aarón o los hijos de David en referencia al reinado. Y aquí estamos viendo que el Eterno utilizó ese aceite y Moisés ungió todo en el tabernáculo, absolutamente todo. Ok, mire, vamos a continuar. Quiere decir
que el sacerdocio, el tabernáculo, las vestimentas, todo, las levantó a un nivel alto de santidad. Dice, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Santificó los vasos, todos los utensilios, santificó el altar, santificó el lavacro, santificó el altar de incienso, el pan de la presentación, la menogá, santificó hasta todo lo que había allí. Por eso, hermanos, ocurre en la historia de Daniel. En el libro de Daniel, cuando uno de los reyes de Babilonia, cuando él decidió y se puso bien arrogante y tomó los vasos que había sido llevado por por Nabucodonosor, cuando conquistó a Judá y destruyó el templo, se llevó todos los vasos sagrados, se los llevó y los depositó en un lugar seguro. Uno de sus nietos se convirtió en un rey de Babilonia y él decidió una noche tomar los vasos que se usaron en el templo para él ser arrogante, declararse todopoderoso, y tomó vino de esos vasos que habían sido ungidos solamente con el propósito de que fueran utilizados para el servicio de Yahweh. Y si entendemos la historia, ahí fue cuando salió el dedo y escribió en la pared, y ahí fue cuando él perdió su reino al reino de Persia en esa misma noche, porque utilizó lo sagrado, lo santo, fuera de su jurisdicción y le costó su vida. Eso es un ejemplo, que eso establece un precedente legal acerca de las funciones de lo que es santo y lo que no es santo. Quiere decir que si él estableció a los hijos de Aarón, al tabernáculo, a los levitas, a todos, para separarlos a su servicio, para que fueran santos, para servirle a él y para dirigir al pueblo en santidad, y una persona se atreve a decir que ya Elohim terminó con los levitas, con el servicio del templo, con todo, entonces estamos rechazando la santidad de Yahweh, estamos rechazando el reinado, estamos en rebelión en contra de la autoridad de la santidad del Eterno. Continuamos leyendo. Dice, y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acerca a los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó los concintos, y les ajustó las tiaras, como Elohim le había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Ahora es cuando entra la sangre. Ahora cuando viene el sacrificio. ¿Ok? Y cuando toma la sangre, ¿qué hacen con esa sangre? ¿Ok? Dice, versículo 18. Después hizo que trajeran al carnero del holocausto, y Aarón y a sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos. Ok, ¿qué hizo con la sangre? Esto es muy importante. La sangre se convierte en el punto céntrico de este convenio entre Yahweh y los levitas, los sacerdotes. Quiere decir que en ese momento que la sangre de ese animal fue utilizada, cuando ellos pusieron sus manos sobre los animales, se convierte en que ahora toda la comunidad está aceptando de que ese animal fue dado por Aarón y sus hijos. Es una conexión. La sangre es lo que garantiza el convenio o la santificación del Eterno hacia los hijos de Aarón para siempre. Por eso fue que en el capítulo 32 y 33 del libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel comete adulterio adorando el becerro de oro, ¿qué hizo Moisés cuando bajó de la montaña? Renovó el convenio, pero hubieron levitas que sacrificaron los animales, y él tomó la sangre de esos animales y roció al pueblo y roció el documento. Le echó sangre al documento y al pueblo. Quiere decir que la sangre se convierte en la conexión que santifica o que sella el convenio entre el pueblo de Israel con el Eterno en un convenio renovado. ¿Ok? Lo mismo está ocurriendo aquí. La sangre es lo que se convierte, lo que sella
estas palabras que fueron dadas a Aarón. Hermanos, ¿tiene sentido lo que estoy hablando hasta el momento? Yo espero que sí. ¿Ok? Esta es solamente la introducción, ya llevo 40 minutos en ella. Entonces, tenemos que nosotros continuar entendiendo estos principios para no cometer los errores de decir qué fue eliminado y qué no fue eliminado. ¿Ok? Continuamos. Ok, ya estamos claros con eso, lo voy a dejar aquí. Y ahora voy a entrar a la información que tengo para ustedes, que es acerca de lo que es Kedushá. Vamos a explicarlo ahora con más detalle. Que me tomé por ahí una ruta alterna, pero vamos a regresar de nuevo al tema, porque yo creo que es importante poder entender lo que es Kedushá. Ya hemos establecido, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra del Eterno. No podemos decir que Yahweh es el mismo ayer y hoy para siempre, y cuando a nosotros se nos aparece conveniente, descartar las cosas que Él ha santificado. Recuerde que la palabra santificado aparece muchas veces en ese capítulo. Santificó a los levitas, santificó a los hijos de Aarón, santificó el tabernáculo, santificó a Aarón mismo para hacer un trabajo en particular. ¿Ok? Ahora vamos a hablar qué es santidad. Mucho de lo que estoy hablando en este día fue tomado de este libro que se llama El Templo, The Temple. El simbolismo, el significado ayer y ahora. ¿Ok? Por Joshua Berman y otros artículos que yo tengo en ese lugar. ¿Qué es Kedushá? ¿Qué es Kedushá? En hebreo, el término Beit HaMikdash, convencionalmente traducido como templo, literalmente significa una casa de Kedushá, de santidad. Entonces, es apropiado preguntar ¿qué es Kedushá? O santo, no santo, o sagrado, no sagrado. ¿Qué es lo que significa entonces? Porque eso trae confusión. Ya nosotros hemos probado, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo al Levítico, y para más información pueden ir al capítulo 8 de Números, la santidad del tabernáculo, la santidad de los levitas. Entonces, ¿qué es Kedushá? Ayuda poco a trasladar el término Kedushá en inglés o español. Algo, Kadosh, se dice que es indistintivamente sagrado o santo, o denota de santidad. Sin embargo, porque nuestra cultura es una en la cual la religión juega solo un rol periferal, nuestra sensitividad de distinguir lenguaje religioso ha erosionado. Vista en su contexto original, estas tres palabras son prácticamente sinónimos. Santo, en inglés, holy, viene del alemán heilig, que significa completo o entero. La raíz de santificar es sanctum, que significa amurallada, sagrado, también tiene origen latín. Viene de la palabra sacrum o sancta, ¿ok? La cual significa dedicado a Dios. En una sociedad predominantemente secular, la palabra santidad o sagrado se utilizan a menudo en un sentido despojado de connotaciones religiosas y se toman en el sentido inviolable. Este es un uso que ni se relaciona con su origen etimológico, ni con su más tarde connotación religiosa. Es en este sentido que se habla de la santidad del matrimonio. Del mismo modo, cuando se rehúsa desviarse de un pequeño detalle de ética o objetamos eliminar un elemento en su presupuesto anual, a menudo lo hacemos sobre la base de que cada una de estas cosas son sagradas. Las muchas traducciones de Kedushá, por lo tanto, permiten solo una visión distorsionada del significado original del término. Quiere decir que en realidad no entendemos lo que es Kedushá. En el contexto en español, en inglés, no lo entendemos, no lo vemos, no podemos percibir qué es Kedushá o qué es holiness, santidad, de acuerdo a la definición bíblica, no a la definición religiosa, no a la definición cultural. Yo cometía un error siempre, yo decía, no, que yo soy santo. No, que yo soy santo. No, que yo soy santo. Y me estaba hablando a mí individualmente, porque eso fue lo que me enseñaron. Y yo he encontrado que en la Biblia, nosotros individualmente, ni una vez en la Biblia, en las Escrituras, se llama a un hombre santo individualmente. Nunca el Eterno habló diciendo que hay un hombre santo.
pero sí dijo que Israel como comunidad era santa. Que el sábado es santo, que el tabernáculo es santo, que los sacerdotes, la familia de Aarón, no uno nada más, la familia entera son santos. ¿Ok? Y eso es algo que tenemos que investigar. Vamos a continuar. Del artículo de Levín, del libro de Levítico, dice, el término bíblico para santidad es Jodesh, ¿ok? Aunque el nombre es abstracto, es probable, sí, dame Pablo, por favor. Es probable que la percepción de la santidad no era completamente abstracto. De hecho, Jodesh tiene varios significados, incluyendo lugar sagrado, santuario, ofrenda sagrada. Además, en ciertas posiciones sintácticas, los nombres hebreos funcionan como adjetivos. En hebreo, Shem Kodsho, por ejemplo, no significa el nombre de su santidad, sino su nombre santo. Esto lleva a la conclusión que en la concepción bíblica de santidad no es tanto una idea, sino una cualidad, identificando ambas con lo que es real y perceptible en la tierra y con Elohim. De hecho, el único contexto en el que se expresa una noción algo abstracta de santidad se relaciona con la santidad de Elohim. Se dice que Elohim jura por su santidad, tal como Él jura por su vida, su fidelidad, su poder. Cuando se habla de Elohim, se reconoce que la santidad es inseparable de su ser. Es un constante atributo divino, de acuerdo al comentario de Levín. Entonces vamos a entrar a la escritura. Kadosh en las escrituras. ¿Fueron nuestros antepasados Kadosh, santos, de acuerdo a las escrituras? En ningún lugar en el libro de Génesis menciona a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Judá, a José, a Rubén. Ninguno de ellos fueron mencionados como Kadosh. Ninguno, solamente Shabbat. Si una persona habla en contra del Shabbat, ¿qué está haciendo? Está hablando en contra de la santidad de Elohim, que santificó los cielos y la tierra. ¿Okay? Noé fue denominado como Ish Sadik. Ahora, uno se puede llamar justo. En la Biblia se puede llamar un hombre justo, pero no quiere decir que eres santo, porque son dos cosas que son diferentes. La justicia viene por los actos de caridad, de acuerdo al mandato que se le dio a Abraham. ¿Okay? La santidad es algo que el Eterno nos da a través de su palabra. Si guardamos la Torah, nuestra obediencia nos dirige como un pueblo, Israel, a ser una nación santa. Una nación santa. Ok, holy people, Am Israel. Dice, Noé fue denominado como Ish Sadik, un hombre recto, en Génesis 6:9. Moisés fue llamado Ish Elohim, un hombre de Elohim, en Deuteronomio 33:1. Caleb, es descrito por Elohim como Avdi, mi siervo, en Números capítulo 14, versículo 24. Samuel, es descrito como Neemán, fiel y leal a Elohim, en 1 Samuel 3:20. Ninguno, sin embargo, fue llamado Kadosh. El libro de los Salmos puede ser visto como un registro de los individuos rectos y su relación con Elohim. Estos protagonistas fueron llamados por muchos nombres. En el libro de los Salmos fueron llamados Sadik, que significa recto o justo. Hasid, que significa piadosos. Yashar, que significa de acuerdo con el camino de Elohim. O Torah, que significa amantes de la Torah, para mencionar algunos términos. Pero ninguno fue llamado Kadosh. Parecería entonces que el término Kadosh no se puede utilizar, oigan esto, no se puede utilizar para describir el carácter de un individuo. Esto es sumamente importante porque ahora mismo todo el mundo dice, no sé santo porque yo soy santo. Pero en realidad él no está hablando a una persona en particular. Pedro está hablando a toda la comunidad de los hijos de Israel que estaban en la dispersión en 1 de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10. ¿Ok? Contexto. Dice, entonces el término Kadosh no se puede utilizar para describir el carácter de un individuo, no importa lo santo que pueda ser. ¿Ok? De hecho, a lo largo de toda la Biblia no hay más que una sola ocasión en que un individuo se describe como Kadosh.
La mujer de Sunam dice en referencia al profeta Eliseo, en 2 Reyes capítulo 4, versículo 9. Estoy segura de que es un hombre santo Elohim, Ish Elohim Kadosh, que pasa por aquí regularmente. Pero ustedes están notando que no fue Elohim que llamó a Eliseo santo, sino fue una mujer que reconoció a él los atributos que él tenía como que representa al Todopoderoso. Estamos viendo ese patrón. Nosotros estamos hablando que donde en la Escritura habló el Eterno diciendo que una persona independientemente, individualmente, era Kadosh. Y esto es algo que cuando yo lo aprendí yo tuve que arrepentirme porque yo estaba enseñando otra cosa por la falta de entendimiento. Y yo tuve que cambiar. Hermanos, ¿cuál es el problema si nosotros hemos heredado algunas enseñanzas erróneas de los sistemas religiosos y ahora comenzamos a estudiar estos principios y entendemos pues que estamos equivocados y que pues el Eterno nos quiere enseñar cosas nuevas y que nos quiere instruir para que podamos ser un mejor ejemplo de su pueblo en la tierra? Yo prefiero arrepentirme y reconocer que lo hice mal y que estuve equivocado y que estoy aprendiendo igual que ustedes, compartiendo estas cosas para nosotros poder caminar en obediencia al Todopoderoso y encontrar favor para que Él sea honrado en todo lo que nosotros podemos hacer. Ok, continuamos. El hecho de que este término no se utiliza por Elohim, ni por un profeta, ni siquiera por el narrador bíblico, sino simplemente por un personaje secundario dentro de la historia, solo sirve para poner de relieve el carácter excepcional de este uso. La regla general sigue siendo: la Biblia no caracteriza a un individuo justo como Kadosh. Vamos a repasar eso. La Biblia no caracteriza a un hombre, a una persona individual o un individuo justo como santo, como Kadosh. Y yo sé que esto no le va a gustar a muchas personas, y si no estudian el servicio del templo, si no estudian el tabernáculo, si no estudian las cosas santas en la Biblia, con todo respeto lo digo, no tenemos el derecho de refutar cosas que no estudiamos. Tenemos que ubicarnos, hermanos. ¿Ok? Tenemos que entender que algunas cosas no hemos heredado. ¿Cuántos de ustedes han podido leer la Mishnah? La Mishnah. Mucha gente no quiere tocarlo porque esto es que los judíos lo hicieron. Como lo hicieron los rabinos, pues nadie lo quiere tocar. ¿Sabían ustedes que para entender todo lo que el templo nos dice en el primer siglo? Por cierto, el Nuevo Testamento fue escrito alrededor de unos eventos históricos alrededor del templo, hermanos. Y yo encuentro increíble de que el mundo cristiano y muchos en las raíces hebreas no se toman el tiempo de buscar los comentarios históricos, la Mishnah, Josefo, para hacernos entender un poco de la vida cotidiana del templo, quiénes estaban ejecutando el sacrificio, quiénes eran los líderes, cuáles eran las personas. Te voy a dar un ejemplo. En Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1, ¿a quién es escrita esa carta? Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar. Le está escribiendo a Teófilo. El primer tratado, que este es Lucas. Capítulo 1 de Lucas dice que si consigo el capítulo sería más rápido. Puesto ya que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Versículo 2, capítulo 1. Tal como nos lo enseñaron lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, pero me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Quiere decir que Hechos y el libro de Marcos fueron escritos a una persona, Teófilo. El capítulo 1 y 2 del libro de Lucas es escrito en el contexto del servicio del templo. El capítulo 1 y 2 del libro de Hechos escrito en el contexto del templo. Pero nosotros no estudiamos lo que ocurrió en el templo. Entonces no sabemos por qué el capítulo de Lucas comienza con todo lo que tiene que ver con el templo,
cuando Zacarías estaba en el templo, cuando Zacarías entró para hacer la oración del incienso, preparar el incienso, que es en la mañana o en la tarde, no sabemos qué hora fue, no sabemos ni las oraciones que se estaban haciendo en ese momento. Cuando tengo un recurso ortodoxo, que me dice exactamente cuáles eran las oraciones que se hacían. Pero como mucha gente dice, no, los judíos lo hicieron y ya todo eso fue eliminado. Leemos la historia en el libro de Lucas y sabemos que Zacarías estaba orando, pero no sabemos cuál era la oración. Y aquí nos dice cuál era la oración. Nos dicen, Ahava Olam, ¿ok? Los 10 mandamientos, el Shema, Emet Ve'emunah y Retzeh. Todas esas oraciones se hacían en la mañana y en la tarde. Y se hacían unas oraciones simples cuando se hacía el incienso. La Mishnah nos enseña muchas de las cosas que ocurrían en el primer siglo. Nos ayuda a entender algunos principios, por ejemplo, Yomá, Midot, Tamid. Esos 3 tratados de la Mishnah se tienen que leer para poderse entender el libro de Hebreos. Si usted no ha podido tener la oportunidad de leer Mishnah, la Mishnah, los capítulos de Yomá, Tamid y Midot, esos 3 capítulos de la Mishnah en referencia a los sacrificios del día de expiación, a los que se hacía en el altar y lo que se hacía en el templo, no podemos hablar acerca del libro de Hebreos, hermanos. No vamos a tener el panorama completo. No tenemos la historia. Eso es lo que estoy tratando de explicar a todos los hermanos, que nos metemos en discordias, en conflictos, en argumentos, pero en realidad no hemos nosotros estudiado algunos principios que nos ayudan a entender. ¿Cómo nosotros podemos hablar acerca de la santidad del Eterno y nunca entendemos entonces quién era el sumo sacerdote y por qué el sumo sacerdote estaba en un nivel más alto de santidad que cualquier persona en el mundo? La persona más santa en toda la humanidad era el sumo sacerdote, porque el Eterno lo puso para ese trabajo. Pero no era él nada más, era toda su familia, todos sus hijos eran Kadosh la Adonai. Él representa a toda su familia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es interesante que en Israel, en el templo, tú estás en los atrios de los gentiles? Todo el mundo podía estar allí. Después se movía a los atrios de las mujeres. Las mujeres podían estar allí. Pero cuando llegaba al atrio de Israel, solamente los hombres israelitas podían estar ahí, las mujeres no. A los atrios de los levitas, solamente los levitas y los sacerdotes podían estar allí, pero los israelitas no. Los que podían entrar al lugar santo eran los sacerdotes. Los levitas no podían entrar. Aunque los sacerdotes son descendientes de los levitas, pero los sacerdotes son hijos de Aarón. Sadoc. La descendencia de Sadoc. ¿De dónde viene la línea de Sadoc? De Aarón, los hijos de Aarón. ¿Y cuál fue el conflicto entre Abiatar y Sadoc en el tiempo de David? Que habían 2 sacerdotes, uno le fue fiel a Adonaya. Cuando ya David estaba listo a morir, estaba Salomón y estaba Adonaya. Abiatar, que era uno de los sacerdotes, se fue y ungió a Adonaya en contra de David, no reconociendo a Salomón como el próximo en la línea. Y eso es un problema porque Abiatar no siguió la lealtad, porque él no escogió a David, sino escogió a Adonaya. Sadoc, la descendencia de Aarón, ellos fueron fieles a David, y como ellos son fieles a David, y el que puso a David en esa posición fue el Eterno, entonces ellos fueron ¿qué? Honrados con la posición de ser los sacerdotes que van a participar en el milenio en los sacrificios. Porque el libro de Ezequiel es bien claro en referencia a eso. Vamos a hablar allí. Vamos a hablar del libro de Ezequiel, capítulo 44. Recuérdense que ellos son santos. Los sacerdotes, los hijos de Aarón son santos. Y dice el versículo 14 del capítulo 44. Dice, les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Mas los sacerdotes, ahí no son levitas, son los cohenim. Sacerdotes levitas, son levitas, pero son un nivel alto de santidad porque no son los levitas regulares, sino son los levitas descendientes de Aarón, que son sacerdotes. Pero de todos esos sacerdotes, solamente uno puede ser el sumo sacerdote. ¿Ok? Dice, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc.
¿Quiénes son esos? Son los que fueron fieles a David. Fieles a David. Que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. Ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecer la grosura y la sangre, dice el Eterno. Y entrarán a mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. ¿Ok? Estamos viendo que si continúan leyendo todo lo que dice, están siendo santificados. Le ponen las vestimentas, le dan los turbantes de lino, tendrán sobre su cabeza y calzoncillos de lino. Vamos a leerlo porque es como sigue la secuencia de Levítico 8. Si el Eterno santifica a una línea de sacerdotes y su palabra, repitan después de mí, hermanos. Cuando el rey hace un decreto, ni el propio rey puede transgredir en contra de su decreto. ¿Ok? Cuando el rey da un decreto, él no puede romper su decreto. Y si Yahweh santificó a los hijos de Aarón en ese momento allá, entonces ¿por qué él va a cambiar su mente en el milenio? Porque Yeshua no va a ser el sumo sacerdote en la tierra. Yeshua solamente puede ser el sumo sacerdote en el tabernáculo celestial. Hebreos capítulo 8, versículo 4 nos dice que si Yeshua estuviera en la tierra no pudiera ser sacerdote, porque ya habían sacerdotes que daban sacrificio, porque Yahweh los santificó para ser sacerdotes en la tierra. Pero Yeshua no es el sumo sacerdote en la tierra, en el cielo, que los levitas y los sacerdotes no tienen jurisdicción en el tabernáculo celestial, pero sí tienen jurisdicción de santidad en el tabernáculo terrestre. ¿Ok? Dice, versículo 17, y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana, cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Ok, turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas, calzoncillos de lino sobre sus lomos, no se ceñirán de cosa que los haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. ¿Por qué? Porque las vestiduras estaban ungidas y estaban santificadas y el nivel de Kedushá era mayor que las del pueblo. Y si alguien lo tocaba a él, todo el pueblo se santificaba. Por eso es que nosotros tenemos acceso al reino, porque nosotros tocar a Yeshua en el sentido espiritual, ahora como Él es santo, como fue santificado, entonces ahora nosotros podemos ¿qué? ¿Qué fue con la mujer con la sangre? Que lo tocó. Ella estaba impura, en ese momento fue hecha ¿qué? Pura. ¿Okay? Por eso nosotros éramos impuros, ahora somos puros. Estamos viendo los principios de Kedushá en este capítulo. Ellos no podían llevar las vestimentas. Por cierto, el sumo sacerdote, algunas cosas no podía vestirse igual caminando entre medio del pueblo. No podía hacerlo. Tenía que quitarse la ropa y cambiárselas. ¿Ok? Dice. Ok, versículo 20. Y no se raparán su cabeza ni dejarán crecer su cabello. Ya eso es otro tema que tiene que ver con lo que es este contraste de entre las naciones y los rituales paganos. Porque en Antiguo Medio Oriente una persona que estaba en luto se dejaba crecer el pelo y se dejaba crecer el pelo largo. Y los sacerdotes no se supone que se dejen crecer el cabello. Quiere decir que Yeshua, que no tenía pelo largo, que solamente los nazarenos podían hacerlo. Nazío, los que podían hacer el voto nazareno. ¿Okay? Vamos a continuar con el PowerPoint, con el estudio. Entonces, quiere decir, ¿qué es Kedushá? ¿Qué es santo? ¿Okay? ¿Qué se considera santo? En la Biblia nos dice que Elohim es santo. ¿Okay? Su espíritu, en Isaías 63, su nombre es santo. Santidad es mi nombre, su brazo. ¿Okay? Porque es la mano derecha. Sus caminos son santos. Humanos pueden ser santos, los sacerdotes, pero notaron que no es un sacerdote nada más. Es toda la familia de esa linaje que puede ser santificados santos para él. En este caso, los levitas han sido legalmente llevados a un nivel de santidad mayor que todo Israel. Quiere decir que todo Israel es santo, pero hay una jerarquía de santidad.
Por eso que está los gentiles o los atrios de los gentiles, hasta los gentiles podían entrar allá. Después del Sogeg, la pared de división, entonces solamente los israelitas podían entrar a los atrios de las mujeres. Todos los israelitas, mujeres y hombres y niños. Y después, cuando entrabas a los atrios de Israel, solamente los israelitas. Levita. Quiere decir que mientras más cerca de la presencia del Eterno tú quieres estar, menos personas van contigo. Porque quiere decir que es un círculo pequeño. Solamente un hombre podía entrar al sumo sacerdote. De toda la humanidad, solamente un hombre podía entrar. ¿Ok? Levítico 21, versículo 1 y el versículo 6. Oigan esto, dice, entonces Elohim dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, los sacerdotes hijos de Aarón, no a todos los levitas, solamente a los hijos de Aarón. ¿Ok? El mismo patrón de vocabulario se está hablando en el libro de Hebreos. Dice, ninguno se contamine con persona muerta entre su pueblo. Versículo 6, serás santos a tu Adón, y no profanarán el nombre de su Elohim, porque presentarán las ofrendas encendidas al Adón, el alimento de su Elohim. Por tanto, ustedes serán santos. Quiere decir que si Yahweh estableció a los hijos de Aarón como santos, ¿quién nosotros pensamos que somos para decir que ahora no son? ¿Quién nos dio a nosotros la autoridad o la jurisdicción legal cuando todos nosotros venimos de la dispersión y muchos de ustedes no pueden probar que son hijos de Israel biológicamente? Quiere decir que ahora usted que está entrando por gracia a través de la fe y a través de la sangre del Mesías, ahora ustedes van a determinar quién entra y quién no entra, quién es justo y quién no es justo, quién es santo y quién no es santo. Y ahora la ley fue eliminada y el sacerdocio fue eliminado y los sacrificios fueron eliminados y ahora estamos estableciendo un sacerdocio nuevo, todo nuevo. Hay un problema grande en el reino, hermanos. Estamos fuera de nuestra jurisdicción y cuando nosotros nos ponemos a pelear con las cosas santas de Yahweh, vamos a perder. Vamos a perder. Y yo les sugiero que por favor estudiemos el templo con más detalle. Dedíquenle tiempo a las cosas que fueron establecidas. La única razón porque el pueblo de Israel no puede traer sacrificios en este momento es porque no hay templo. La única razón porque los levitas, por cierto, en las noticias en esta misma semana, estamos viendo que en Jerusalén están sacerdotes que ya han sido separados por años. Están practicando cómo hacer los sacrificios en el altar. Están practicando cómo sonar las trompetas de plata. Están practicando cómo traer el cordero. No han matado a ninguno, pero están practicando. Y mucha gente dentro del mesianismo y las raíces hebreas están hablando en contra de eso, cuando ya Yahweh lo estableció como santo. No tenemos que entenderlo todo, hermanos. Tenemos que tener cuidado de lo que decimos. Vamos a tomar 5 minutos y vamos a regresar a la segunda parte de este estudio, que es Kedushá. Ya regresamos.